Tengo 36, siempre soñé que a esta edad estaría casado y formando una familia con la mujer que amo y la realidad es que estoy solo. Hola Reddit, llevo tiempo leyendo post que la comunidad ha compartido y en este tiempo no dejaba de pensar cómo hay gente que cuenta sus cosas. Se sintió solo y que se quedaba y cuando mi mamá resultó embarazada Aji vio esa familia que él buscaba. Lo pienso y sí ahí porque así me siento con 36 y con ese vacío de haber avanzado en todo y sentirme tan perdido en cuestiones amorosas y mi mamá. Siento que se casó para salir de la pobreza. Mi mamá venía de familia muy humilde. De hecho vivía con mi tía porque mi abuela no podía mantener a todos sus hijas y su tía le dio un hogar. No puedo dejar de pensar que fue así por la forma en que nos criaron. Mi papá siempre en el trabajo y nunca en la casa y mi mamá siempre en la calle con amigas, primas, hermanos etc. Cualquier excusa era buena con tal de no estar en la casa con nosotros. Nos tocó que nos criaran mis abuelos y una tía. Familia de mi papá, yo nunca pude entablar pláticas con mi papá y aprendí como pude que era ser un hombre, que significa en verdad es duro, no saber controlar todas esas emociones que nacen cuando vas creciendo. Copia casi todo de mi papá, ser honesto. Proveer, dar todo por tu familia. Pero no pude con la presión, mi papá me obligó a estudiar lo que el estudio. Todos me decían desde niño, tú eres el que va a seguir el trabajo de tu papá. Y sí ahí que me tocó crecer con el mismo nombre y la misma de mi padre y claro no era mi papá, no fui ni el 2% del hombre que él es, no di el ancho nunca y siempre me sentí un fiasco. Mi papá es old school, es de esos que se viste formal hasta los domingos, no pasan 3 días sin que se rasurara y siempre en línea. Yo fui un rebelde, emo, pelo largo, piercings, tatuajes. Todo lo que me diferenciara a él, lo hacía. Mi apodo era Fake, y Easy ahí me decían mis amigos y mis papás escuchaban y con el tiempo empezaron a decirme Easy ahí, Fake, me decía mi mamá, suena gracioso, y lo que nunca supieron es que ese apodo era porque yo soy el Fake, la versión Temu de mi padre, ese que aunque tuvo las oportunidades nunca pudo superar que sus papás no le demostraran amor. Qué patético, ¿no? Habiendo gente con problemas mucho más serios, a mí me derrumbó escuchar a mi padre cada vez que cometía un error, eres un bueno para nada, de haber conocido no hubiera tenido hijo, ahorita no tengo tiempo. En la preparatoria me obligaron a estudiar la carrera de mi padre, yo estaba molesto pero a Aji conocí a mi primer amor, una mujer de otra clase social a la que yo pertenecía, a una mujer de mundo, que jugaba tenis como Javi y sabía hablar 3 idiomas, iba a museos y a teatros, yo con 17 la veía. Y veía perfección, me hacía sentir tan chico, y no en mal plan, esas veces que sientes que tienes que mejorar que te motiva a crecer y valer lo saben, fui el típico tonto que primero fue el amigo y después que varios solo jugaban con ella volteo a ver a ese tonto que estaba Aji por ella, viéndolo ya más de adulto entiendo porque estaba todo destinado a un final malo. Ella sufría lo mismo, que yo, sus papás estaban divorciados y vivían juntos, igual que los míos, sus padres no le hacían caso. Igual que los míos, pero ella había intentado algo que yo no, ella había intentado suicidarse y la verdad era triste que la soledad nos unió, ha sido la mujer más hermosa con la que salí, completamente fuera pero fuera de mi liga, duramos 3 años y medio, cuando pasamos a la universidad elegimos la misma y hablábamos de boda de hijos etc. pero en la universidad ya en clases separados, solo duramos 6 meses más, yo fui infiel con un guitarrista de una banda de rock, de esas que tocan en bares baratos, me busco y yo ya no quería saber nada pero la escuché porque no sé y me dijo esas palabras que hoy día de hoy cada que una relación no funciona me retumban en los oídos, te dejé porque contigo no veo un futuro que valga la pena, me destruyó, no supe amarme y ponerme como prioridad, caí en depresión, duré 5 años solo, recobré 2 semestres y terminé cambiándome de universidad, en esos 5 años la seguía buscando y ella me decía que le daba asco y yo a Aji seguía porque la amaba porque sentía que se iba a dar cuenta, cuánto la amaba. Si salía con alguien más mi mente no me dejaba de decir, eres infiel y si ella se entera. Todos los amigos que compartimos todos me dejaron de hablar, ya imaginaba por qué, varios intentaron algo con ella. Seguí mi vida y literal empecé a excluirme, ya no hablaba con nadie y seguía yo mi vida a modo zombie paños. Después ya con mi título conecté el mejor trabajo que he llegado a tener y ese día entré junto a una compañera y cuando la vi me enamoré. Después de años volví a sentir amor y esas veces que solo por ver a esa mujer tu día es mágico, después de meses de que varios estuviéramos como perros tras ella, pues terminó siendo mi novia, duramos 3 años también y unos meses antes de la pandemia nos mandaron a trabajar de HO y ya no nos veíamos tanto, la verdad es que todo avanzaba para bien con ella y empezó esa presión que me decía, el siguiente paso es casarse, pero mira, ¿dónde estás? Ella merece esto y aquello y tú mira, ¿dónde estás? Me fue
comiendo la presión, y cuando me di cuenta me la pasaba encerrado en mi casa fumando weed 24/7. Llegó el momento que pasaban meses y no hablábamos. Un día me marcó y me dijo hasta aquí. En ese momento reaccioné, intenté arreglar todo, pero cayó la pandemia y me despidieron. Ella se enteró y me dijo, ahora sin trabajo menos regresamos, ya vi que no vales la pena, y Travez Amistad se quedaron con ella. Caí en depresión, vendí mis cosas y viví diario fumando y jugando COD hasta que a mi padre le diagnosticaron Parkinson y él, como el hombre responsable que es, sigue trabajando, y un día se cayó horrible. Ese día me sentí como la peor basura del mundo. Prefería estar drogado que apoyar a mi padre. Acepté lo que ya había rechazado miles de veces, trabajar para él. Ya lo había intentado, pero siempre eran peleas. Cuando busqué por mi parte y el día que conseguí, yo estaba feliz y se lo dije. Él me dijo, Judas, que ese día había prometido nunca trabajar para él. Yo tenía 24, pero mi papá es de esas personas que aun ya no puede manejar el Cecil solo y se va. Y no puedo evitar sentir culpa por no cuidarlo, por no regresarle de alguna manera todo lo que hizo por nosotros. Pues ahora lo llevo y lo traigo al trabajo, lo llevo a sus consultas, le doy sus medicamentos, me ha tocado hasta tener que llevarlo al baño y él se avergüenza, pero a mí no me importa. Él lo hizo por mí, porque no lo haría por él. Vemos fútbol y es como algo que no tuve toda mi infancia, no se ha convertido en algo que compartimos. Hasta mis 32 me tocó tomarme una cerveza con mi viejo, pero hace poco me tocó disfrutar con él, ver a nuestro equipo ser 3 veces seguidas campeón. Sin duda de los mejores recuerdos con él. Ahora, ya con 36, no dejo de ver que mi vida es ir a trabajar, cuidar a mi papá y jugar videojuegos. Intento salir y me da flojera, intento apps de citas y no conecto nada. Nunca fui un Don Juan, siempre fui tímido. No salgo bien en fotos, no sé, creo que mi destino es morir solo. Me toca aceptar mi destino por nunca tener el valor, pelear por lo que yo quería. Por conformista ahora tengo lo que menos quería. Un gran trabajo, per cada cosa que me compro se siente tan vacía, me hace sentir más solo, y más lejos de lo que siempre soñé. Mi mamá afirma que todas las familias son así de disfuncionales. Desde que tengo memoria, mi familia nunca ha sido el mejor ejemplo a seguir. Precisamente, mi padre siempre ha sido un hombre de carácter difícil. Cuando está de buenas parece es un padre y hombre de familia amoroso, bromista y consentidor. Sin embargo, tiene un carácter muy explosivo. Cualquier cosa puede hacerlo explotar, cambiar su carácter drásticamente, haciéndolo gritar con todas sus fuerzas. Además, el hecho de que tenga una voz extremadamente grave no ayuda en absoluto a este hecho. Mi madre, por otro lado, solía ser una mujer sumisa durante mis primeros años de vida. Al provenir de una familia donde mi abuelo solía prácticamente torturar a mi abuela cuando ellos eran niños, aprendió que ser sumisa era lo del día a día. Es difícil ver la realidad de tu familia cuando eres una niña pequeña de apenas unos años de vida. Sin embargo, apenas empiezas a tener razonamiento, todo empieza a ser evidente para ti. Desde que tengo memoria recuerdo que las discusiones en casa eran de lo más común, mi papá y mamá gritando al menos 2 veces por semana. Aunque siendo justos era principalmente mi papá gritando realmente fuerte mientras mi mamá apenas si lloraba y se defendía. No me malentienden, mi padre jamás fue abusivo físicamente. De hecho, puedo jurar que en todos mis años de vida jamás me puso una mano encima. Sin embargo, es el tipo de persona que maltrata psicológicamente, emocional y hasta financieramente. Así que, aprovechándose que mi mamá realmente no solía defenderse, solía usar los gritos para someterla a ella y a mí. Recuerdo ocasiones en las que papá incluso mencionaba que siempre tendría un cuchillo listo en caso de que mamá decidiera defenderse, mientras mi mamá lloraba envuelta en sábanas y yo, de apenas unos años de vida, estaba sentada al lado de ella, llorando sin entender por qué mi papá trataba tan mal a mamá. Esta situación duró muchos años, probablemente hasta que yo cumplí 7. En este tiempo mi mamá solía aferrarse a mí como un salvavidas, solía abrazarme con fuerza y no dejarme ir por horas. Pensándolo ahora, esta probablemente sea la razón por la que tengo tanto repudio actualmente al contacto físico sorpresa, ya que era demasiado incómodo tener que estar ahí siendo apretada por mamá mientras ella lloraba tras una discusión con papá, y sin dejarme ir. Finalmente, a los 7 años, como mencioné, mamá tuvo un cambio radical. No fue de un día a otro, pero empezó a defenderse más. Le respondía a papá cuando gritaba. Ya no le avisaba cuando iba a llegar tarde o no. Básicamente dejó de importarle lo que él pudiera decir. Claro que esto no le gustó a papá, y esa fue de las peores épocas de mi vida. Pensándolo ahora, hubieron muchas situaciones que, viendo hacia atrás, probablemente habrían causado que los servicios de protección infantil hubieran ido por mí durante mi infancia.
Por ejemplo, está ese otro momento donde papá se puso realmente histérico cuando mamá y yo llegamos más tarde de lo usual luego de un día de compras, cuando papá le gritó a mamá por tardarse demasiado. Ella le devolvió el grito diciéndole que eso no le importaba, así que decidió que lo mejor era someter a mamá contra el sofá, casi ahorcándola mientras yo de apenas 7 años veía y gritaba, sollozando a mi papá que por favor la dejara ir, y mi papá solamente decidió sonreírme con dulzura y mientras aún sometía a mamá, decirme que todo estaba bien. Claro papá, todo estaba perfectamente. Por parte de mi mamá, ella ya no lloraba como antes, por el contrario lo veía de manera desafiante, incluso llegó a arañarle la cara realmente fuerte. Por semanas pareció que un gato atacó a papá, y hasta el día de hoy esa cicatriz se ve si lo mirís muy de cerca. O por ejemplo está esta otra situación en la que durante una pelea, en la que ambos se pusieron personalmente histéricos, mamá le lanzaba platos a papá, mientras él se defendía con una silla. En algún momento mamá incluso agarró un cuchillo para amenazar a papá. Todo esto más tarde fue descubierto por mi psicóloga, a quien le conté la situación inocentemente, ya que yo ni siquiera comprendía la gravedad del asunto. La psicóloga habló con mamá sobre lo que le conté, y nunca fui castigada ni regañada. Pero tras eso se me enseñó que lo que pasaba en casa, se quedaba en casa. Por mi parte, además de desarrollar esa sensación de incomodidad actual al contacto físico, también desarrollé no solo ansiedad severa, sino que también desarrollé una fobia a los sonidos fuertes, en especial a los gritos, ya que como dije, los gritos de mi papá eran espacialmente fuertes y duros. También evito los conflictos, ya que la idea de estar en una discusión me provoca pánico y terror, así que prefiero evitar estas situaciones lo más posible. Podría hacer una lista de todas las cosas que desarrollé debido al ambiente en el que crecí, pero sería muy larga. Ahora bien, creo que la parte más perturbadora de todo esto, al menos para mí, es el hecho de que estas discusiones y peleas tan graves ocurrían por ejemplo un lunes, mis papás se ignoraban por 3 a 7 días, y después de hablarían, reirían, o tratarían como si nada hubiera pasado. Llegaba a ser realmente confuso y aterrador ver cómo mamá, quien había pateado a papá, servirle de comer mientras el que hacía unos días le había gritado una lista de insultos que un hombre jamás debería decirle a su esposa, reírse y bromear con ella. Esta situación fue así y sigue siendo así actualmente, y las peleas siguen siendo el pan de cada día en casa, ya no son tan violentas. Han pasado años desde que mamá agarró un cuchillo, o desde que papá amenazó con corrernos de casa, pero esto en parte ha sido porque desarrollé no solo ataques de pánico y ansiedad, sino que también tengo severos problemas de ira, heredados o aprendidos de papá, es decir que mientras antes solía tenerle miedo a papá, ahora sí. Él grita, yo grito más fuerte, no estoy orgullosa, ni de cerca, ya que yo odio los gritos y detesto gritar, pero cuando él grita le regresan a la mente todos esos años de gritos, insultos y violencia y no puedo evitarlo. También he llegado a gritarle a mamá, ya que ella también puede llegar a tener momentos en que papá está tranquilo y ella es la que empieza las discusiones, aunque esto es menos común. La situación acá es que, a veces cuando trato de discutir todo este tema con mamá, ella lo minimiza y dice que todas las familias son así, todas se pelean y todas se tienen que volver a hablar. Yo le he dicho que sé que todas las familias tienen problemas, pero dudo que absolutamente todas las familias tengan experiencias como las mías. Tengo amigos que tienen familias disfuncionales como yo, pero incluso ellos llegan a decir que hay cosas que yo he vivido que son realmente fuertes, y no pueden creer que mis papás se hablen como si nada tras todo esto. He tratado de explicarle todo esto a mamá, pero ella dice que deje de exagerar, y es acá donde me pregunto si realmente estoy exagerando las cosas tanto como ella dice. Y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no odio a ninguno de mis dos padres. Quiero decir, a veces me llegan todos estos malos recuerdos a la mente y debí admitir que quisiera alejarme de ellos unas horas, pero así como tengo varios recuerdos algo traumáticos, tengo muchos lindos recuerdos, aunque sé que esto no hace que el abuso y violencia que viví en casa sea menos importante. A veces incluso tengo miedo de lo normalizado que tengo el haber vivido todo esto, aunque sé que jamás tendría una relación de pareja como la que tuvieron mis padres.